amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra primera aplicación en Java que creamos en el video anterior. Vamos a empezar a definir algunas sentencias que son muy importantes y que nos van a servir para que podamos empezar a trabajar en la programación en Java. Ahora, lo que vamos a tomar en cuenta son los tipos de datos que nosotros podemos ocupar para definir variables en Java. En estos momentos voy a escribir una serie de comentarios para que nosotros podamos entender un poquito más a qué nos vamos a referir. Entonces, como podemos ver, nosotros vamos a manejar dos tipos de datos en Java: los tipos de datos primitivos y los tipos de dato objeto. Como tal, los que nos van a servir para empezar a programar en Java van a ser los tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque los tipos de datos objetos son para programación orientada a objetos. El único que podemos de ahí rescatar serían los arreglos y las cadenas, que eso sí los vamos a estar ocupando en las series de videos posteriores, pero lo que nos interesa saber ahorita son los tipos de datos primitivos. Entonces vamos a dejar estos por un lado un momento y vamos a definir los tipos de datos primitivos que vamos a manejar en Java. Tenemos el primero, que se llama byte. Un tipo de dato byte es como tal un número entero que va a ocupar en memoria un byte y va a tener un rango de valor de menos 128 a 127. Entonces podríamos decir que nosotros vamos a definir un tipo de dato byte y su valor debería de ser de menos 128 a 127. Pero primero que nada debemos de tener en cuenta cómo se define una variable en Java. Vamos a definir una variable en Java de la siguiente forma: tipo de dato, el nombre de la variable, y esto va a ser igual a valor, y vamos a finalizar con punto y coma. Entonces vamos a continuar a definir nuestra variable byte. Ya tenemos el tipo de dato, que es byte. Nosotros queremos definir una variable que se llame, por ejemplo, número 1, y esta va a ser igual a 15, por ejemplo, y vamos a finalizar con un punto y coma. De esta forma nosotros ya tenemos definida nuestra variable byte, que se llama número 1 y va a ser igual a 15. Ahora, ¿cómo definimos una variable de tipo short? Una variable de tipo short la vamos a definir como número 2 va a ser igual a 24.000. Ahora, ¿cuál es el detalle de las variables de tipo short? También son datos enteros. En este caso ocupan 2 bytes en memoria y su valor va de menos 32.768 a 32.767. Vamos a proceder con las variables de tipo int. Vamos a definir una variable de tipo int de la siguiente forma: número 3 va a ser igual a 1.234.567. y tenemos que la variable int también es una variable de tipo entero. En este caso va a ocupar más espacio en memoria, va a ocupar 4 bytes y su valor va a ir de 2 por 10 a la 9. Después seguimos con las variables de tipo long. Las variables de tipo long también son variables de tipo entero, pero en este caso son variables mucho más grandes que van a ocupar 8 bytes de memoria y pues su valor ya es un poquito más grande con respecto a las variables de tipo int o la short.
ese podría ser un ejemplo. Ahora, todas estas variables que acabamos de definir son variables de tipo entero. Si se dieron cuenta, unas son más pequeñas que otras. Digamos que la más pequeña es la byte y la más grande es long. Vamos a pasar a definir las variables de tipo decimal. ¿Qué son las variables de tipo decimal? Recordemos que las variables de tipo decimal son variables que nos van a estar arrojando como resultado un número, ejemplo 15.75. En este caso, si nosotros queremos definir una variable de tipo float, podemos tener en entendido que es una variable decimal que va a ocupar 4 bytes de memoria y es una variable muy grande. Esto va a ser igual a 1678.231 F. ¿Por qué F? Porque así se definen los tipos de dato float. Si nos damos cuenta aquí, si no le ponemos el F, nos marca un error. Entonces al final de nuestro número decimal vamos a agregar la letra F minúscula. Vamos a pasar a las variables de tipo doble. Las variables de tipo doble son variables también con punto decimal, pero en este caso son de 8 bytes de memoria y son demasiado grandes. ¿Cómo se define? De esta forma: doble el nombre de la variable y le ponemos un número un poquito más grande. Como ustedes pueden ver en esta parte, nosotros definimos ya todas las variables de tipo numérico, que es número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6 de los tipos primitivos de Java. Nos falta definir el tipo de dato char y el tipo de dato booleano. ¿Qué representa un tipo de dato char? Bueno, un tipo de dato char es un carácter simple y va a ocupar 2 bytes de memoria y se va a definir de la siguiente forma: tipo de dato, nuestra variable, en este caso lo vamos a llamar carácter, y va a ser igual a apóstrofes y le vamos a dar el valor de A. Y por último, nuestra variable booleana, que es el tipo de dato booleano. Nuestra variable puede ser o puede tomar un valor de verdadero o falso y solamente va a ocupar un byte en memoria. Le vamos a dar un nombre de estado, por ejemplo, y va a ser verdadero. De esta forma nosotros tomamos como referencia todos los tipos de datos primitivos en Java y les asignamos un valor de acuerdo a la definición correspondiente de variables, que es tipo de dato, el nombre de la variable, esto es igual a un valor. Esto sería todo por el video, les agradezco su atención y no olviden suscribirse y darle like al video. Muchas gracias, hasta luego.